Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es Ilustra Castro y hoy vamos a hablar de Diego García de Paredes, un militar español curioso que medía más de 2 metros y pesaba 120 kilos. Como aperitivo os diré que este hombre era una mala bestia que cuando era joven arrancó una pila bautismal de la iglesia para llevársela a su madre, que era muy devota y estaba en casa enferma y no podía ir a la iglesia. Pues este hombre con su fuerza arrancó la pila bautismal y se la llevó a su madre a casa para que podría utilizarla. Tenía mucho temperamento y a mí me recuerda mucho al personaje de la montaña de Juego de Tronos. Así que no os extrañe si pongo alguna imagen o algún vídeo suyo durante el vídeo para así pues hacerlo un poco más dinámico y divertido. Así que sin más, empecemos. Era un chico grande que se granjeaba cierta reputación. Algunos afortunados nacen con talento para generar violencia. Bueno, pues para empezar os diré que este hombre era un hombre de acción y muy aventurero. Y cuando murieron sus padres, se mudó de España a Italia, pues para ir allí y ganarse la vida. Y allí vivía en posadas de mala muerte y sobrevivía a base de duelos, donde se apostaba dinero y con estos duelos, cuando los ganaba, pues se quedaba las espadas o las capas de sus rivales y esas espadas y esas capas pues las vendía de contrabando para poder sacar dinero para sobrevivir. Y un día Diego estaba entrenando el arte de lanzar la barra, que es como lanzar una jabalina pero a la bestia, porque es con una barra de hierro. Entonces, mientras estaba practicando este deporte, aparecieron unos romanos y se empezaron a meter con él y se empezaron a reír de él, y pues porque tenían celos de su fuerza. Y pues nada, fueron a meterse con el hombre equivocado, porque con una barra de hierro en su mano, con la barra de hierro con la que estaba entrenando, pues mató a 5 de estos romanos, dejó heridos a 10 y a los demás los dejó fuera de combate. Estos sacaron sus espadas y él solamente con la barra de hierro consiguió deshacerse de todos. Entonces el Papa Alejandro VI, que pasaba por allí, lo vio todo y se quedó asombrado por la fuerza que tenía Diego y decidió contratarlo como su guardaespaldas. En ese momento se encontraban los Borgia en el Vaticano, que ya sabemos que estos hombres eran bastante corruptos, y pues le contrataron para ser su guardaespaldas personal. Pero este hombre era un hombre de mucha acción y tenía mucho temperamento y mucha mala hostia. Y un día tuvo un desencuentro con un capitán que se llamaba Césaro el Romano, y era un hombre que era muy aliado de los Borgia, era un capitán que era muy querido por la familia Borgia. Y entonces tuvo un encontronazo con nuestro amigo Diego y se creó un duelo entre ellos dos. Hicieron un duelo que se resolvería en Francia. Y durante este duelo Diego le ganó a su contrincante y este se rindió. Pero decían que Diego, cuando entraba en combate, cuando tenía un duelo, se le cruzaba el cable mucho y se ponía como un energúmeno. Y entonces, aunque este capitán, César el Romano, se había rendido, Diego no dudó dos veces y al final le cortó la cabeza. Pues sí, así de bestia era. Y entonces, pues esta muerte provocó un gran revuelo en la Santa Sede y los Borgia, aunque le querían tener a Diego de aliado porque era un gran soldado, pues al final tuvieron que encarcelarlo, porque la Santa Sede se puso muy furiosa con todo este tema y consideraron que era un bestia. Y le encarcelaron allí, pero él ni corto ni perezoso, arrancó la puerta que tenía allí en la celda y se escapó de prisión. Y entonces se convirtió en un mercenario del duque de Urbino, que hasta entonces era enemigo de los Borgia, así que pasó de un bando a otro, por así decirlo. Unos años más tarde, bajo la bandera de España y bajo las órdenes del gran capitán, que en otro vídeo hablaremos de él porque es un personaje que me parece muy interesante, participó en el asedio de Cefalonia, que Cefalonia es una isla que está en Grecia, y había sido tomada, tenían allí una fortaleza, y había sido tomada por los turcos, concretamente por unos 700 genízaros, que eran los que estaban defendiendo la fortaleza. Y estos turcos usaban una especie de garfios, que los españoles los llamaban lobos, que los descendían estos garfios por las murallas y enganchaban a los soldados españoles de las armaduras
les subían para arriba y les estrellaban contra la muralla. Y si les conseguían subir para arriba del todo, para arriba de la muralla, pues les capturaban y les mataban. Y pues tuvieron tan mala suerte de pescar o enganchar a Diego García de Paredes. Y este hombre, como era una mala bestia, pues no dejó que le tirarían, se quedó enganchado ahí con el garfio y ni iba ni para adelante ni para atrás. Entonces, como no podían desengancharle, los turcos le subieron para arriba, le tiraron para encima de la fortaleza, le subieron para las murallas. Gran error que cometieron, porque en cuanto subió para arriba, armado con una espada y un escudo, una rodela, empezó a matar a todos los turcos que había encima de las murallas y estuvo durante 3 días por la fortaleza sembrando el caos, atrincherado en habitaciones, matando turcos y vamos, nadie podía con él porque era una mala bestia. Imaginaos un tío de 2 metros y 150 kilos repartiendo hostias por ahí. Y era una mala bestia y nadie podía pararle y estuvo durante 3 días por ahí atrincherado por la fortaleza hasta que al final pues el cansancio y el hambre y la sed que tenía pues hicieron que al final se rendiría y los turcos le cogieron y le hicieron prisionero. Le hicieron prisionero porque se quedaron impactados del valor y la fuerza que tenía este soldado. Entonces pues consideraron que era más importante tenía más valor tenerle de prisionero que matarlo. Entonces le encerraron en una celda y pues fue otro de los errores de los turcos, porque unos días después, cuando fue el asalto total por parte de las tropas españolas a esta fortaleza, él oyó desde la celda que los españoles estaban asaltando la fortaleza y volvió a arrancar la puerta de la celda donde estaba y salió y se unió a las tropas españolas contra los turcos. Vamos, que cometieron un error al no haberle matado y el tío pues volvió a salir y con fuerzas después de haber descansado pues siguió matando enemigos, matando turcos y hasta que al final pues conquistaron la fortaleza. Y aquí es donde ya se empezó a ganar el nombre de el Sansón español, que era como le conocían tanto sus enemigos como sus aliados. Unos años después pasó otra vez a estar bajo el servicio del Papa, que le había perdonado, porque claro, al final era un hombre muy poderoso y era un buen guerrero y a todo el mundo le quería tener para sus guerras. Y vivía en una vida tranquila, por así decirlo. Pero a Diego no le gustaba esa vida, como ya he dicho antes, era un aventurero y a él le gustaba la acción. Entonces fue llamado para participar en la Segunda Guerra de Nápoles, entre el rey Fernando el Católico y Luis XIII. Por el dominio del reino napolitano, porque en este momento Francia y España tenían una guerra para controlar este territorio, el reino de Nápoles. Y en esta guerra estuvo otra vez bajo las órdenes del gran capitán. Y es donde alcanzó su máximo apogeo como soldado, participando en innumerables campañas militares, donde para los franceses era ya muy temido este hombre, ya era bastante conocido, aparte de lo que había hecho en la fortaleza de Cefalonia. Ya le conocían como el Sansón español. Y durante esta guerra ocurrió una de las hazañas más asombrosas que realizó Diego en su vida, que alargó mucho su leyenda. Pues para comenzar en esta guerra la iban perdiendo los franceses y procedían a retirarse del territorio. Entonces acamparon a las orillas de un río donde había un puente. Los franceses estaban allá acampados y ya se estaban retirando. Y este puente era muy pequeñito. Al otro lado del río estaban las tropas españolas y estaba el gran capitán discutiendo con sus soldados qué estrategia podían hacer para atacar a los soldados franceses que estaban al otro lado del río. Y el gran capitán le dijo a Diego que él tenía que ser el primero, porque como era el más fuerte y el más grande, tenía que ser el primero en cruzar el puente. A lo que Diego pues empezó a discutir con él y no estaba de acuerdo y tuvieron ahí un rifirrafe entre ellos dos, aunque se llevaban muy bien, eran muy amigos, ahí tuvieron un rifirrafe. Entonces Diego se hartó de ella, se entró en cólera, sacó un mandoble, un montante o un espadón, como queráis llamarlo, fue a la mitad del puente y empezó a insultar y a llamar a los franceses para que vinieran a por él. Él solo quería enfrentarse a todo el ejército francés. Y los franceses pues fueron yendo poco a poco, como era un puente muy estrechito, fueron yendo poco a poco, fueron entrando de uno en uno, de dos en dos,
Y pues el Diego empezó a matarlos a todos los que pasaban por ahí, no dejaba a nadie cruzar el puente, y con el mandoble, que es una espada que se lleva con las dos manos, pues imaginaos un tío de 2 metros con una espada gigante, empezó a repartir espadazos y empezó a matar franceses, y franceses que caían al río, franceses que se quedaban en la orilla, empezó a llenarse eso de cadáveres. Y tanto el gran capitán como los soldados franceses como los soldados españoles quedaron impactados, porque decían: "Buah, este hombre no se cansa nunca, es incansable, es una bestia, lleva ahí horas y horas luchando él solo contra los franceses y matando soldados, y nadie le podía parar". Y bueno, algunos españoles se le unieron a él al ver que pues todo el valor y toda la bestialidad con la que estaba repartiendo leña a los franceses. Muchos españoles se unieron. Y luego, claro, los franceses trajeron la artillería para dispararle con artillería, y entonces ahí pues ya no pudieron hacer nada, y le cogieron y le retiraron del puente para que no le matarían. Pero vamos, que mató, dicen las crónicas, dicen que mató más de 200 soldados. No sé si mataría tantos, pero bueno, eso dice la historia. Y ahí pues quedó constancia de la fuerza, la valentía y la destreza que tenía este hombre con la espada, y que fue extraordinariamente admirado tanto por aliados como por enemigos. Por los enemigos era muy temido, pero vamos, en España ya todo el mundo conocía a este hombre por lo que he dicho, su fuerza y la destreza que tenía con la espada, porque aparte era muy bueno luchando con la espada. Y como era muy bueno luchando por la espada, él tuvo innumerables duelos a lo largo de toda su vida, tanto con pues fanfarrones o matones que encontraba por las tabernas, que igual le decían que él no era tan fuerte con la espada como decían, y tal, y se enfrentaba a ellos. Tuvo muchísimos duelos, ya te digo, tanto con fanfarrones, matones, como con caballeros y hidalgos. Y a lo largo de la historia nunca perdió ningún duelo. Y uno de los más famosos fue el desafío de Barletta, que se celebró en septiembre de 1505, lo cual se trataba de un torneo de caballería que se enfrentaba a españoles contra franceses, en un torneo de 11 contra 11 para arreglar sus diferencias, ya que estaban en guerra, y decidieron pues montar este torneo para saber qué caballeros eran mejor, si los franceses o los españoles. Según las crónicas, este torneo duró más de 5 horas, y acabó con un muerto por parte de los soldados franceses, uno capturado por parte de los españoles, y la mayoría de los soldados franceses desmontados de su caballo. Pero como se estaba haciendo de noche, pues los franceses ya decían que tenía que terminar el torneo, porque ya no se veía nada y se estaba haciendo tarde, y que lo dejarían en tablas. Entonces el juez del torneo dijo que sí, que consideraba tanto como que los caballeros franceses eran buenos, y como que los caballeros españoles eran buenos también. Los dos consideraban que los dos eran buenos. Y tanto unos como otros pues quedaron de acuerdo, dijeron: vale, pues lo dejamos en tablas, los dos somos buenos guerreros y lo dejamos así. Pero a Diego no le gustaba eso, a Diego le gustaba la victoria absoluta, y empezó a criticar al juez y dijo que no, que el torneo tenía que seguir, que él quería acabar y tal. Y pues dijeron que no, que ya era demasiado tarde y que el torneo había acabado. Y entonces, ¿sabéis lo que hizo este hombre? Había unos pedruscos, que eran los pedruscos que delimitaban las zonas de combate del torneo. Pues cogió estos pedruscos, se dirigió hacia donde los caballeros franceses y les empezó a tirar los pedruscos para que se marcharan. Entonces, claro, pues eran unos pedruscazos, un mogollón de grandes, y imaginaos a un tío de 2 metros tirándote unas pedazos de piedras. Pues nada, los franceses salieron corriendo y abandonaron el campo de batalla, y se quedó pues el campo del torneo vacío, solo se quedó con los españoles. Y entonces pues volvió Diego donde el juez para ver si les daba la victoria, pero aún así dijeron que no, que el torneo había quedado en tablas, que era un empate y que eso no valía para nada. Pero mirar el temperamento y la mala hostia que tenía este hombre, por eso digo que a mí me recuerda a la montaña. Con el paso de los años, pues al final el gran capital acabó conquistando Nápoles, y Nápoles, el reino de Nápoles, pasó a formar parte de la corona española. Y para recompensar a Diego por sus increíbles esfuerzos y por las campañas militares que allí había librado, pues le nombraron marqués de Coloneta. Y así, tras terminar la guerra, pues Paredes regresó a España.
Y en España, como era ya marqués, pues se empezó a relacionar con los nobles y la corte que ahí había. Pero era una vida que a él no le gustaba, como ya he dicho, era un hombre de acción y a él no le gustaba estar relacionado con los nobles y estar ahí en discusiones y tal, no sé qué. Y vamos, no se llevaba muy bien con ellos. Y dice la historia que estos nobles empezaron a criticar al gran capitán. No sé exactamente qué dirían de él, si dirían que igual no era tan bueno como decían o no sé qué, pero el caso es que empezaron a criticarle. Y dicen que una de las veces, mientras Fernando el Católico estaba rezando, estaba toda la corte en silencio y Fernando el Católico estaba rezando. Pues Diego García de Paredes metió un ostión a la puerta y entró ahí de un portazo que asustó a todo el mundo y se encontró a Fernando el Católico rezando. Y cogió y en medio de la sala dijo algo así como... le dijo a Fernando que dejaría de rezar, al rey le dijo que dejaría de rezar y que le escucharía. El rey siguió rezando y él empezó a decir en alto que si cualquiera de la sala, ya sea caballero, hidalgo, noble o el mismísimo rey, tenía algo que decir del gran capitán, que él mismo se batiría en un duelo contra él. Y se quitó el guante, lo tiró al suelo para ver si alguien lo cogía, si alguien tenía el valor de cogerlo para aceptar su duelo. Y vamos, toda la sala quedó en silencio, ningún caballero, ni ningún noble, ni ningún soldado, ni nadie fue a recoger el guante. De hecho, todos le tenían mucho miedo a Diego García de Paredes, porque sabían que era un bestia y que sabían que nunca había perdido ningún duelo. Y entonces Fernando, cuando acabó de rezar, pues se levantó, cogió el guante y se lo devolvió a Diego y le dijo que se tranquilizara, que no iba a pasar nada, que todos conocían la valía del gran capitán y vamos, intentó tranquilizar el asunto, porque lógicamente tampoco se iba a enfrentar a él. Y esto llevó, pues los nobles se enfadaron y empezaron a meterle presión a Fernando el Católico para que pues le quitara los títulos a este hombre. Decían que este hombre era una mala bestia y que no se merecía ser marqués ni nada de eso. Entonces al final Fernando, pues por las presiones de los nobles, le acabó quitando el título. Y como a Diego no le gustaba pues esa vida, pues cogió un barco y se fue a piratear, se hizo pirata y se fue por allá a saquear barcos franceses y berberiscos, donde él allí se sentía libre y era dueño de sus propios actos y pues él era más feliz. ¿Qué os voy a decir? A este hombre le gustaba matar, le gustaba saquear, no le gustaba estar en una corte sentado y escuchando lo que tenía que decir los nobles o el rey. Él era un hombre de acción. Y bueno, el gran capitán, al enterarse de que le había defendido y que delante de toda la corte había hecho lo que había hecho, pues entabló una amistad con él, una amistad inquebrantable que duró pues toda su vida. Unos años después, a finales de 1508, España se preparaba para la conquista del norte de África y recuperar así los lugares santos mediante las cruzadas. Y tras recibir el perdón del rey, de Fernando el Católico, que le perdonó a Diego, porque, pues, como os he dicho antes, era un gran soldado y todo el mundo le quería en sus filas, pues Diego, siendo un soldado raso, ni comandante ni nada, ni coronel, se embarcó en las cruzadas en contra del Islam, para recuperar pues, lugares sagrados, participando en muchas batallas y siguiendo, así de este modo, pues seguía engrandecer sus proezas, aniquilando a sus enemigos y pues siguió como siempre en su línea, con su mandoble, su escudo, y iba por ahí matando soldados y cada vez era mucho más conocido y mucho más temido por sus enemigos. Durante esta campaña fue nombrado coronel de la Santa Liga y ya era bastante conocido, ya todo el mundo le conocía como el Sansón español. Después, en invierno de 1520, fue nombrado escolta del emperador Carlos V, porque Carlos V, hijo de Fernando el Católico, era un gran admirador de Diego García de Paredes, y quién no en esa época, ¿sabes? Porque al final era un soldado legendario y muy conocido. Y viajó por toda Europa como su guardaespaldas, con su séquito imperial, y pues nada, estuvo durante todos estos años viajando por Europa por Carlos V y combatiendo en diferentes puntos de Europa. Años después, en el año 1533, tras regresar de hacer frente a los turcos en el Danubio, en una reunión que tenía el emperador Carlos V en Bolonia con el Papa, pues por tristes ironías del destino,
este soldado legendario que había sobrevivido a duelos, había sobrevivido a batallas, habría sobrevivido a asaltos, al encarcelamiento, a la ira del rey, a los Borgia, mirar todo lo que había sobrevivido, pues tristemente o felizmente, como lo queráis mirar, pues murió porque estaba encima de un caballo y estaba intentando impresionar a unos chiquillos que había allí en el pueblo de Bolonia. Estaba intentando impresionarlos y quería meter una lanzada desde el caballo a un heno de paja que estaba colgado de la pared. Y con tan mala suerte que cayó del caballo y cayó mal y pues nada, tuvo una herida muy fea que fue la que le condujo a la muerte. Por eso digo triste o feliz, porque bueno, para un gran guerrero morir cayéndote de un caballo intentando impresionar a unos chavalillos, pues eso es un poco extraño, ¿no? Para una vida de guerrero que había llevado. Pero bueno, si lo miras de otra forma, él siempre fue invicto, nunca le derrotaron en ningún duelo, ni le hirieron mortalmente en ninguna batalla, así que bueno, por lo menos podemos decir que este hombre murió invicto. Durante su entierro comprobaron que su cuerpo estaba lleno de cicatrices, y pues es normal, pues consecuencia natural de estar más de 40 años de vida militar, o sea, más de 40 años combatiendo por el mundo en duelos por toda Europa, siendo pirata, pues imaginaos cómo tenía el cuerpo. Su tumba está en Trujillo, si queréis la podéis visitar, yo de hecho si paso por allí le visitaré porque es un personaje que me gusta bastante. Y bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo, es así un poquito resumido, tampoco he querido entrar en detalles. Me gusta mucho hacer vídeos de personajes de la historia, haré alguno más, como ya os he dicho, igual hago del Gran Capitán, que es un personaje muy interesante. Y pues nada, espero que os haya gustado y volveré con algún vídeo más dentro de poco y nada, que tengáis todos un buen día y nos vemos en otro vídeo.